anterior dimos una exhortación. La clase de hoy yo le llamé una expresión peculiar. Es una frase de la Biblia que muchos cristianos no entienden, que es un versículo que apoya a cierta doctrina que miles de almas creen y conocen, que son parte de su credo personal, que son parte de la vida de su iglesia, que es enseñada por los líderes religiosos, que forma un dogma que la iglesia ha arrastrado durante cientos de años por lo menos, y que afecta nuestra comunión con Dios, afecta nuestra vida devocional, afecta nuestro crecimiento espiritual como creyentes. Entiendan ustedes lo siguiente, que las cosas que Dios nos ha dado en su palabra, que Él las ha dado para que nosotros las entendamos, las creamos, las amemos, las vivamos, experimentemos, podamos conocer de forma personal e íntima, podamos proclamar y le den forma a nuestra existencia, le den forma a nuestros matrimonios, a nuestra familia, a nuestras iglesias locales. Pero, como bien dice el dicho, you are what you eat. La comida que comemos y la forma como la digerimos va a determinar nuestra salud física, nuestra salud temporal mientras vivimos en este mundo. De igual manera, la escritura, que es comparada con leche. Por eso dice el apóstol Pedro, como niños recién nacidos, lloren por la leche espiritual de la palabra de Dios para una persona que ha renacido, quien comienza caminando con Cristo como un niño, y luego un joven, y por último un anciano. Pero los niños lloran por leche. La palabra de Dios es comparada con leche. La palabra de Dios también es comparada con vianda. Por eso el apóstol Pablo dijo, les di a beber leche y no vianda, porque la vianda es para los que ya han crecido, ya no son niños. Pero ustedes no podían tolerar la vianda en ese momento. Entonces, you are what you eat, eres lo que comes. Pero si tú comes algo que te hizo daño, porque el sentido que tú tienes, el conocimiento, lo que tú comprendes de aquello que has leído, lo has torcido, aquello que has leído de la palabra de Dios, aquello que has conocido, lo has torcido, en vez de cumplir el propósito de darte vida, de crear músculos espirituales en ti, de desarrollar huesos fuertes, en vez de hacer eso, se vuelve tóxico. Que yo estoy queriendo decir que cuando hay personas que, como dijo el apóstol Pedro, nuestro hermano, el apóstol Pablo, ha escrito cosas difíciles, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen. Cuando tuercen aquello que el apóstol Pablo ha escrito, se vuelve tóxico para ellos y lejos de nutrirlo, los mata. Dice el apóstol Pedro, aquellos que son indoctos e inconstantes, las cosas difíciles que el apóstol Pablo ha escrito, las tuercen para su propia perdición. Entonces, la misma palabra de Dios, que tiene la intención de ser la bendición para mi alma, la salud divina, de ser ambrosía, comida del Dios eterno, de los dioses eternos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ambrosía, néctar y ambrosía es la palabra de Dios para mi alma, pero cuando yo la tuerzo porque soy un indocto y un inconstante, se vuelve veneno, y lejos de verme en gloria, mi alma se va a ver en la llama eterna de condenación, de fuego y condenación. Y el texto que tenemos delante es uno de los textos mal comprendidos que aparentemente sustentan la doctrina de que la salvación se pierde.
Hay miles de creyentes en miles de denominaciones quienes creen que la salvación se pierde y crecen como creyentes débiles, temerosos, inseguros y no pueden. Cuando usted está débil, temeroso e inseguro, usted no puede realmente crecer en gracia. Nadie puede crecer en un ambiente donde no se sienta seguro, amado, acepto, ¿verdad? Lo vimos previamente. Por lo tanto, nuestro texto, que es Apocalipsis 3:5, es un texto que aparentemente sustenta la doctrina de que la salvación se pierde. Doctrina que también consolidó un hombre llamado Arminio, un teólogo del siglo XVI, quien enseñó que la salvación se pierde porque previamente otro teólogo, Calvino, había propuesto una serie de puntos teológicos donde afirmaba que la salvación no se pierde. Entonces, este texto de Apocalipsis 3:5 aparentemente suele señalar, apoyar la idea de que la salvación sí se pierde en efecto. Ahora, ¿qué debemos entender nosotros los creyentes? Dios no dio su palabra para que nosotros estemos llenos de miedo, de terror y de inseguridad. Dios dio su palabra para darnos a nosotros certeza, plena convicción y fe de nuestra salvación, de nuestro conocimiento de Él y nuestra experiencia mientras caminamos con Cristo. En la palabra de Dios, y lo he dicho tantas veces, en la palabra de Dios hay solo una verdad revelada. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es tan importante que nosotros conozcamos la verdad de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios no es gris, no es una mezcla de blanco y negro, no es una verdad con diferentes aristas, no es un pentágono, ¿verdad? No tiene 5 lados. La verdad de Dios es solamente una, el camino es solamente uno y la vida es solamente una. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros escudriñamos la Biblia, o tenemos la verdad o estamos en el error. Ambas cosas no son posibles. Cuando usted cree algo de la Escritura, que la Escritura enseña, que usted ha escudriñado, usted ha leído, usted ha aprendido, o usted está correcto o usted está incorrecto, o usted va conforme a la verdad o usted está caminando en el error, o usted está escudriñando las Escrituras y obteniendo la vida que de ella proviene, o usted está torciendo las Escrituras para su propia perdición. O usted va al cielo o usted va al infierno. No hay términos medio en la Escritura. Por eso es tan importante que nosotros sepamos cuál es la verdad, porque la salvación o se pierde o no se pierde. Pero ambas no pueden ser ciertas a la vez. O usted cree que la salvación se pierde, o usted cree que la salvación no se pierde, pero no hay una posición neutra. O usted lo tiene correcto, o usted está incorrecto, y usted necesita renovar su mentalidad. Pero es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad descubrir cuál es la verdad, porque ambas cosas no pueden ser verdad. O yo estoy mal y ustedes están mal por creerme a mí también, y el resto de los pastores y predicadores y creyentes están correctos, o viceversa. O nosotros nacemos de nuevo, o nosotros seguimos muertos en delitos y pecados. Hay solamente un camino, una verdad y una vida. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 3:5? Así el vencedor será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre en la presencia de mi Padre y en la presencia de sus ángeles. Este texto
que revela un mensaje dado por Jesús y por el ángel que Jesús envió a Juan para que Juan le escribiera 7 iglesias en el final del primer siglo. Específicamente es para la iglesia de Sardis, específicamente para el mensajero, el pastor, el que estaba encargado de traer la palabra de Dios, era el mensajero de la iglesia en Sardis. Y a la altura del versículo 5, Jesús le hace una promesa con diferentes expresiones homólogas. ¿Cuál es la promesa que Jesús le hace? El que venciere, el que perseverare hasta el fin, el que aborreciere su vida hasta la muerte, el que sea fiel hasta el final, el que continúa amándome y creyendo en mí, llevando fruto y trayendo gloria a mi nombre, independientemente de la lucha que sostenemos con todo lo que conocemos, y en su último aliento de vida pueda decir como el ladrón en la cruz, el cual dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y al cual Jesús le dijo: yo te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, ese al que vencieres en Sardis se le da la promesa de que, ¿cuál es la promesa? Será vestido de vestiduras blancas. En otras palabras, se va a ver en el cielo con un atuendo blanco que representa la nueva vida en gloria, la glorificación. No borraré su nombre del libro de la vida, que viene a ser una frase homóloga, es decir, otra frase que representa la misma promesa de glorificación. Confesaré su nombre delante de mi Padre, la tercera frase homóloga que hablan de la misma promesa. Son 3 promesas: confesaré su nombre, delante del Padre y delante de sus ángeles. Son 3 promesas homólogas, que significa 3 promesas iguales que hablan sobre el hecho de que Jesús le dice: cuando venzas, cuando hayas vencido al pecado, cuando hayas vencido al mundo, cuando hayas sido fiel hasta la muerte, te vas a ver conmigo en gloria, glorificado. Ahora, ¿dónde comienza el conflicto? El conflicto comienza en la segunda frase que compone la promesa. ¿Cuál es? No borraré su nombre del libro de la vida. ¿Y por qué comienza el conflicto ahí? Porque es uno de los textos, este es un texto entre tantos textos sacados de contexto, que los seguidores de la doctrina de que la salvación se puede perder, en este caso seguidores de Arminio, nosotros no somos seguidores ni de Arminio ni de Calvino, nosotros solamente creemos a lo que dice la Escritura, pero la Escritura nos confirma, lo vamos a ver en nuestro segundo, luego más adelante, la Escritura nos confirma categóricamente que la salvación no se puede perder. Vamos a ir allá. Pero ahora, lo que tenemos delante, esta expresión aterra a muchos creyentes. Porque ¿qué es lo que están pensando? Ay, Dios puede borrar mi nombre del libro de la vida. Jesús no está diciendo eso. Jesús está dando una promesa: no borraré tu nombre del libro de la vida. Pero aquellos que escuchan esta expresión dicen: pero si Jesús promete que no borrará su nombre del libro de la vida, entonces quiere decir que el nombre Jesús en un momento dado pudiera borrarlo del libro de la vida. Ahora, si ustedes buscan, por ejemplo, Éxodo 32:32, no es la experiencia de muchos creyentes hoy en día considerar la posibilidad de que Dios pueda borrar mi nombre del libro de la vida. Y cuando muchos de estos creyentes piensan: ay, Dios puede borrar mi nombre del libro de la vida, se aterran, porque borrar la posibilidad de borrar el nombre, tu nombre del libro de la vida, es equivalente a decir ¿qué cosa? Es equivalente a decir: ay, voy a perder mi salvación. Y entonces esto es uno de los textos por los cuales ellos llegan a pensar: ay, yo puedo perder en un momento dado mi salvación. A ver, ¿qué dice Éxodo 32:32?
Y no solo la experiencia de muchos creyentes hoy en día que viven temerosos, que viven inseguros, pero son miles de creyentes, seguidores de este concepto teológico de Arminio, sino el mismo Moisés, que dijo, No obstante, perdona ahora tus pecados y si no, bórrame de tu libro que has escrito. wow, aparentemente esta expresión tiene un valor enorme, porque el mismo Moisés le está diciendo a Dios, perdona a Israel por haber hecho un ídolo, un becerro de oro. Perdona a Aarón y a todo el pueblo, perdona al pueblo su pecado, porque Dios había pensado erradicarlos de la faz de la tierra y poner a Moisés sobre otro pueblo. Y Moisés le dijo, acuérdate de la promesa que has hecho a los padres, acuérdate del pacto. Moisés mismo considera este motivo como un apelativo genuino para que Dios en su misericordia perdone al pueblo. En otras palabras, Moisés está diciendo, cúlpame a mí, impútame a mí el pecado del pueblo, para que mi nombre sea borrado del libro de la vida y para que entonces tú puedas perdonar al pueblo. ¿Cuál es la respuesta divina? Que es más interesante todavía, ¿verdad? ¿Qué le responde Dios a Moisés? Moisés le está diciendo a Dios, recuerda, esta es una clase, usted puede participar. Moisés le está diciendo a Dios, si tú no quieres perdonar al pueblo por su maldad, por favor, quita mi nombre del libro de la vida. Vaya, impútame a mí el pecado del pueblo, hazme a mí responsable por su pecado, yo voy a pagar las consecuencias. Y yo me pregunto, esto que Moisés le estaba pidiendo a Dios, ¿era acaso posible que Dios, noten ustedes, Moisés quería, le dice a Dios, perdona el pecado de este pueblo o quita mi nombre del libro de la vida? Es decir, está diciendo, mira, Dios, yo quiero que tú me hagas a mí responsable por este pueblo. Si tú no lo vas a perdonar, yo quiero que tú me imputes a mí las consecuencias. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Que tú vas a quitar mi nombre del libro de la vida. Y yo, mientras meditaba en este texto, decía, ¿y acaso es esto posible? ¿Acaso Dios puede imputarle a Moisés el pecado del pueblo y hacer a Moisés responsable por el pecado del pueblo? ¡No! Porque hay uno solamente sobre el cual Dios pudo imputar el pecado del pueblo. Y no es Moisés. ¿Y por qué no es Moisés? Porque Moisés también está en el mismo plano. ¿Qué hablamos previamente en la clase? ¿Qué dijimos? Los líderes no somos más que hombres pecadores, igualmente con una necesidad personal de gracia, de perdón, de misericordia, de compasión. ¿Lo dijimos, sí o no? Moisés está en el mismo plano. Es un hombre igual, que igualmente tiene pecados, tiene batallas personales, tiene la necesidad del constante amor y perdón y gracia divina. Pero Moisés ahora quiere que Dios lo haga responsable por el pueblo, le impute a él el pecado del pueblo y le dice a Dios, Dios, borra mi nombre del libro de la vida, perdona a este pueblo. O las consecuencias, la implicación de ello es que tú me vas a hacer a mí responsable por el pecado de ellos. Y Dios le dice, esto no es posible. Esto no es posible porque, y nosotros teológicamente mirando la Escritura, nosotros intentamos visualizar la idea, el concepto y decimos, lo que Moisés está pidiendo es algo imposible, porque Dios solamente puede cargar sobre un solo hombre el pecado de todos nosotros. ¿Quién? Jesús. Porque solamente hay un santo de Dios, solamente hay uno perfecto, solamente hay uno que cumplió la ley, solamente hay uno que es el prototocos, mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y precisamente, ¿qué hizo el Padre? Le imputó a Jesús los pecados de su pueblo por el cual Él murió, para que la condenación cayera sobre Jesús y la justicia obtenida por medio de su obediencia, entonces nos fue imputada a nosotros. Entonces ustedes están viendo la profundidad teológica que tienen las palabras de Moisés, a las cuales Dios le responde, ¿qué cosa? A ver, ¿qué le responde Dios a Moisés? Le respondió a Moisés, solo borraré de mi libro quien haya pecado contra mí. En otras palabras, Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, lo que me estás pidiendo es imposible. Es una imposibilidad. Primero que nada, yo no puedo borrar un nombre que ya está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Vamos a verlo después. Porque está escrito con sangre. Y no es
cualquier sangre, Moisés. Le está diciendo, las palabras de Dios a Moisés tienen un significado tan profundo, implicativo, que tú no lo logras ver, pero lo que Dios le está diciendo a Moisés, vuélvelo a leer, por favor. Dios le está hablando con una profundidad teológica a Moisés que probablemente en el momento no la entiende, y que tú no puedes entenderla hasta que años después viene Jesús y muere en el madero en tu lugar, y tú entiendes lo que Dios realmente le está diciendo a Moisés. Por favor, puedes ser tan amable, puedes volver a leer lo que Dios le dice a Moisés. El Señor le respondió a Moisés: solo borraré ante mi libro a quien haya pecado contra mí. Y se le dijo a Moisés: Moisés, yo no te puedo hacer a ti responsable por el pecado del pueblo, porque el pecado solamente puede ser imputado sobre el justo. Porque Jesús es el justo y el que justifica al impío. Moisés, yo no puedo imputar tu pecado sobre el pueblo. Moisés, ¿qué tú estás hablando, Moisés? Porque hay solamente un justo. Hay solamente un justo. Es Jesús. Dice la Escritura que Jesús es el justo y aquel justo sobre el cual nuestro pecado le fue imputado. Por lo tanto, Dios no podía hacer a Moisés responsable por los pecados del pueblo, sino que el pueblo iba a ser responsable por su propio pecado. Luego, yo creo que quiero que leas al final. Hay algo muy profundo e interesante que Dios dice después. ¿Qué dice Éxodo 33 al final? Éxodo 33. Dios le dice: yo les voy a visitar. ¿Verdad? Sigan leyendo. Después quitaré mi mano y verás mi espalda, pero mi rostro no se verá. Éxodo 33. No, 33. Más abajo. Ese es el último. Pues sí, el 32. Oh, perdón, 32. Ok, 32. Error mío. Éxodo 32, 33. Y hacia debajo. 34 y 35. Ahora ve a llevar a este pueblo donde te he dicho, he aquí que mi ángel irá delante de ti, pero el día de mi visitación los voy a castigar por su pecado. Wow. ¿Qué le está diciendo Dios? En el día de mi visitación yo los castigaré por sus pecados. ¿De qué está hablando Dios? Primero, de forma inmediata, está hablando de que es Dios quien hace responsable a cada cual por su pecado, porque Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero Dios está hablando en un lenguaje mucho más profundo que apunta ¿a quién? A la única persona sobre la cual esta realidad de imputar el pecado puede tener lugar: Jesús. ¿Qué significa? En el día de mi visitación yo visitaré en ellos su pecado. Cuando Dios nos visitó, cuando Jesús nació, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo se llama Jesús? Dios con nosotros. Cuando Dios nos visitó a través de la persona de su Hijo, Dios visitó el pecado del pueblo, porque Dios les dio entonces la posibilidad de que su pecado fuera expiado. Y ellos, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Y entonces vino el juicio de Dios. Años 70 vino el juicio de Dios sobre Jerusalén y fue destruida. Y Dios visitó su pecado de una forma mucho más manifiesta y gloriosa. Entonces hay todo un contenido teológico de profundidad espiritual en estas palabras. Moisés le dice a Dios: como si esto fuera posible, borra mi nombre del libro de la vida. Pero es una imposibilidad. El nombre no se puede borrar del libro de la vida porque está escrito con la sangre preciosa de Jesús. Imborrable. Ahora, vamos a la Escritura. La Escritura nos enseña categóricamente que la salvación no se puede perder. La Biblia nunca habla en términos que arrojan duda en relación a la certeza de nuestra salvación.
La Biblia sí emplea un lenguaje que cuestiona la realidad de nuestra salvación. En otras palabras, la Biblia no habla de perder la salvación. La Biblia sí habla de la realidad de que hay hombres que no la tienen. Entonces, las personas no pierden la salvación. Las personas lo que nunca la han obtenido. La Biblia no habla en términos de, ay, vas a perder tu salvación, como si esto fuera posible. La Biblia habla en términos como muestra en tu vida la realidad de que eres un hombre salvo. ¿Cuál es la realidad de tu conversión? En otras palabras, los hombres, mujeres, no pierden su salvación, pero hay hombres y mujeres que nunca han experimentado la salvación. Esa sí es una gran verdad. La Biblia demuestra enfáticamente que la salvación no se pierde. Rápidamente, yo voy a necesitar que los que son rápidos con su Biblia y los que no son tan rápidos, pero cada uno use su Biblia y me ayude. Hay muchos textos que vamos a ver. Hay 3 que son para mí los más importantes, los fundamentales, que son Romanos 11:29, Gálatas 3:15 y Juan 6:39. Pero le voy a dar otros textos rápidos. Si podemos leerlos si ustedes son rápidos. Rápidamente, alguien busque Juan 5:24. Otro busque Juan 10:27 al 30. Otro busque 1 Corintios 1:8. Y cada cual escoja uno. Por favor, todos no busquen el mismo. Juan 5:24. El otro es, eso lo vamos a dejar para el final, los romanos para el final. Juan 5:24. Otro, Juan 10:27 al 30. ¿Quién lo tiene? Juan 5:24. ¿Qué dice? Alguien busque Juan 10 del 27 al 30. A ver, ¿qué dice? Alguien busque 1 Corintios 1:8. Gracias, mi amor. Alguien busque Romanos 8:28. Alguien busque Efesios 2:6. La Biblia, escuchen, la Biblia declara enfáticamente que la salvación no se pierde. En otras palabras, si tú estás creyendo que la salvación se pierde o no se pierde, debes entender lo siguiente: o tú estás bien o tú estás mal. Las dos cosas no pueden ser verdad a la misma vez. Pero a nosotros nos toca descubrir cuál es la verdad. La Biblia nunca habla en términos de perder la salvación, pero la Biblia sí habla en términos de que alguien no conoce la salvación. En otras palabras, no la pierde. Lo que sucede es que nunca en realidad la ha tenido. Esa persona no es que un día fue creyente, vino a la iglesia, se bautizó, pero se alejó, ya no está más con nosotros, ya no cree más en Cristo, perdió su salvación. No, esa persona no perdió su salvación. Esa persona sencillamente nunca fue salvo. Tenía apariencia de piedad, profesaba con su boca, seguía cierta forma de religión, pero esa persona no conoció a Dios. Esa persona no fue receptáculo de la salvación. Y vamos a verlo adelante por qué. Pero rápidamente. ¿Quién tiene Juan 5:24? ¿Qué dice? Lee alto para que se oiga para la clase. De cierto les digo, el que escucha mi palabra y ve al que me envió tiene vida eterna y no va a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Jesús dice enfáticamente, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna. ¿Pero qué sucede? Tú dices, pero esta persona que vino a la iglesia por un tiempo creyó en su palabra, creyó en Jesús, aparentemente por un tiempo, pero si no continuó creyendo hasta el último aliento de su vida, entonces, ¿esta verdad va a ser una realidad en él? ¿Va a ser salvo? No, porque solo tenía la apariencia, solo tenía una forma de religión. Creyó por un tiempo, como la semilla que se sembró entre espinos, que cayó en el pedregal, que salió el sol y la quemó. Pero el que cree en Jesús y persevera hasta el final con la misma creencia, entonces ese va a ser salvo. Rápidamente. Juan 10, 27 al 30. ¿Quién lo tiene? ¿Nadie lo tiene? Juan 10, 27 al 30. Yo lo veo. A ver. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno solo. Jesús está diciendo, la salvación es para un grupo determinado ¿de qué? De ovejas.
Y Jesús les llama mis ovejas. Y dice Jesús, mis ovejas me las dio el Padre. Están en las manos del Padre. ¿Y quién las puede arrebatar de la mano de mi Padre? Nadie. Porque el Padre es mayor que todos. Ahora, la pregunta recaería en el contexto de, ¿eres tú su oveja? Porque si tú no eres su oveja, entonces tú no puedes reclamar este texto. Porque Jesús dijo, mis ovejas. ¿Ok? Rápidamente, continuamos. 1 Corintios 1:8, mi esposa lo tiene. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El cual también nos confirmará hasta el fin. ¿Por qué no perdemos la salvación? Porque continuamente Dios está trabajando en nosotros para confirmarnos, para presentarnos delante de Él irreprensible. Dios trabaja en nosotros de una manera o de otra. Dios trabaja en nosotros por las buenas o por las malas. Pero cuando una persona es renacida, cuando una persona es un hijo de Dios, cuando su nombre fue escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, Dios ha prometido en 1 Corintios 1:8 que Dios continuamente te confirma. Dios, ¿puedes volverlo a leer, por favor? ¿Qué dice? Está bien, no importa. Que Dios nos va a confirmar para presentarnos irreprensibles delante de Él. Es decir, el Espíritu de Dios continuamente va a venir a nuestras vidas. A ver, ¿puedes leerlo por favor otra vez? ¿Qué dice? El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor. Esto es uno de los textos que más me gusta porque está hablando de que en la fidelidad de Dios, Dios va a hacer en la vida de una oveja todo lo que sea necesario para que esa oveja un día se vea en gloria. Si la oveja es terca y testaruda y se quiere salir del redil, ¿qué le va a hacer el pastor? Va a usar la vara y le va a partir la patica. Si la oveja ha caído en el hueco, tiene la patica quebrada, el pastor va a venir, la va a cargar en sus hombros, la va a curar. El pastor va a hacer lo necesario con esa oveja para preservarla hasta que un día se vea en el redil del cielo. Es la fidelidad del pastor. Dice 1 Corintios 1:8, Dios nos confirma, Dios va a trabajar en tu vida, Dios va a disciplinarte, Dios va a hacer lo necesario en tu vida para que tú no te pierdas. Aunque tú no quieras, Él va a ir y te va a ir a buscar. Si se le pierde una oveja que pertenece a su rebaño, ¿qué hace el pastor? Las 99 dejó en el aprisco y por los collados a buscarla fue, la encontró herida, temblando de frío, curó sus heridas y al redil volvió. Eso hace el pastor con sus ovejas, pero no con los lobos, ni con las cabras, ni con los puercos, con sus ovejas. Rápidamente, Efesios 2:6, ¿qué dice? Rápido, que no tengo tiempo. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo ahí el apóstol Pablo? Está diciendo, nuestra salvación es tan segura que Dios nos ve como que ya estamos sentados en los lugares celestiales. Para Dios nuestra salvación es tan segura, evidente, real, que Dios nos ve como que ya estamos sentados en el cielo. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Sin la seguridad de la salvación, nuestra salvación es tan segura que ya estamos sentados en el cielo. Efesios 2:6. Ahora, rápidamente, Romanos 8:28. Y nosotros sabemos que a los que aman a Dios, Él los ayuda en todo para bien, a los que designó para que fueran llamados. Exactamente. A los que aman a Dios, todas las cosas Dios las dispone para bien. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Sigue leyendo, hermana. Porque habiendo conocido previamente los marcó con la semejanza de la imagen de su Hijo, para que fuera el primogénito entre muchos. Romanos 8:28, 29. A los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, también llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, también glorificó. La salvación es tan segura como que ya estás glorificado. Pero entiende lo siguiente. A los que es un número
específico y determinado. No son todos los hombres. A los mismos que amó desde antes de la fundación del mundo, a esos son los mismos que. Y luego, a los que conoció, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también fue los que justificó. A ningún otro. Todos los hombres no van a entrar al cielo. El término, la expresión, a los que determina un número exacto. Un número inalterable. Un número de los cuales ninguno se puede perder. Porque esto es una cadena que evidencia la inmutable gracia de Dios. A los mismos que conoció, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Y cada eslabón de esta cadena es inquebrantable. Es un número determinado de creyentes que previo a la fundación del mundo, Dios los escogió en Cristo para que fueran santos y sin mancha delante de Él. A los mismos que Dios escogió, y a los que Dios escogió los escribió en un contrato, en un pacto, en un testamento. Y ese testamento quedó plasmado en un libro en el cielo. ¿Y qué dice Apocalipsis? Que cuando Dios ponga el gran trono blanco para juzgar a las naciones, dice, todo aquel que no fue hallado, escrito su nombre en el libro de la vida, fue lanzado a un lago que arde con azufre y fuego. El lago que arde con azufre y fuego, la condenación de todo aquel que no pertenece a aquellos que antes Dios conoció. A los que conoció, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que predestinó, llamó, justificó y glorificó. Es un número determinado. Ahora continuamos avanzando rápidamente. Ahora, alguien busque rápidamente Juan 6:39, que hay 3 textos que son fundamentales para establecer la doctrina de la seguridad eterna del creyente, que es así como se llama, doctrina de la seguridad eterna del creyente, que el creyente verdadero está seguro, completo en Cristo. Su salvación no puede ser cambiada, alterada, quebrantada, afectada en el resultado final. A ver, ¿qué dice Juan 6:39? Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. ¿Qué está diciendo Jesús? La voluntad del Padre es que de todas aquellas almas que Él, por las cuales se va a pagar un precio, el precio con su sangre, no puedo perder yo ninguna. A cada una de ellas tengo que resucitarla en el día postrero. A ver, rápidamente, busquemos ahora Romanos 11:29. ¿Qué dice? Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Qué está diciendo Romano? Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Y qué cosa es la salvación? Rápidamente, ustedes díganme a mí, ¿qué cosa es la salvación? ¿Qué cosa es para el creyente? Aquellas personas que creen que la salvación se pierden, ¿saben por qué lo hacen? Porque no tienen un conocimiento teológico, escritural, profundo en realidad qué cosa es la salvación. ¿Qué cosa es la salvación? A ver, si ustedes me van a responder, respóndanme bíblicamente, por favor. ¿Qué cosa es la salvación? Una herencia, un regalo. ¿Dónde lo dice la Biblia? En alguna parte. No, en alguna parte está muy bien. Hubo un apóstol de Hebreos que dijo, en algún lugar dice, no se acordaba. Pero ¿qué es lo que dice? Es lo importante. Herencia incorruptible y marcesible. Dice el apóstol Pedro que nuestra herencia es una herencia incorruptible, inmarcesible y reservada en el cielo. Dice el autor de Hebreos que los ángeles son mandados como espíritus ministradores a favor de los que han de ser herederos de la salvación. La salvación es una herencia. ¿Qué significa eso?
que el Padre te escribe desde antes de la fundación del mundo en una herencia. La palabra diateque, como hemos visto, significa pacto o herencia, es la misma palabra. Por lo tanto, el testamento es para aquellos a los cuales el Padre ama. ¿A quiénes pone un padre que muere en su testamento? A los que ama, a sus hijos, a su esposa, a los que ama. No pone al vecino, por favor. Yo sé que hay personas que han dejado su herencia a un perro porque no tienen a nadie más, pero cuando alguien ama a alguien, lo pone en su testamento para que herede. Y Jesús dijo, esta es mi sangre del Nuevo Testamento, diateque, del Nuevo Pacto. Entonces la salvación es dos cosas. Es un pacto que hicieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad, desde la creación del mundo, para salvar al ser humano. Es un pacto unilateral, un pacto entre partes iguales. Es un pacto inquebrantable. ¿Qué sucede con el pacto de la ley de Moisés? El pacto de la ley de Moisés, y es por eso que Moisés habla de la posibilidad de que el nombre sea, de que su nombre sea borrado del libro, y Dios, en otras palabras, Dios no le responde, pero con la respuesta que le da, le está diciendo a Moisés, es imposible, Moisés, porque hay solamente uno sobre el cual le puede imputar el pecado para que el pacto sea inquebrantable. El pacto de la salvación es inquebrantable. Por eso la salvación no se puede perder. ¿Por qué es inquebrantable? Porque fue hecho entre partes iguales, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios no puede mentir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, como Dios no puede mentir, como Dios es inmutable, como en Dios no hay mudanza ni sombra de variación, la salvación no se puede perder, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de la creación del mundo, hicieron un pacto entre ellos para salvar al ser humano. Para ratificar este pacto se escribió en términos legales. Se escribió un libro en el cielo, el libro de la vida. Los nombres están escritos con sangre. ¿Desde cuándo fue crucificado Jesús según Apocalipsis? Jesús no fue crucificado hace 2000 años. Jesús ya había sido crucificado desde antes de la fundación del mundo. El Padre, para dar testimonio de esta verdad, cuando Adán pecó, sacrificó un cordero para vestirlos con las pieles y derramó sangre. Y dijo, el Hijo de la Mujer aplastará la cabeza de la serpiente, y la serpiente lo va a morder en el calcañar, lo va a herir en el calcañar. Por lo tanto, la salvación no se puede perder porque es un pacto donde los nombres de los herederos está escrito con sangre. Y no es cualquier sangre, es la sangre del Hijo de Dios. ¿Alguien puede leer Gálatas 3:15, mi preferido? Mi texto preferido que demuestra que la salvación no se puede perder. Rápidamente. Mientras alguien lo lee, le voy a decir que la salvación es un don de Dios. Efesios 2:8. Efesios 2:8, el hermano Temio se me adelantó. La salvación es un don. Muy bien, hermano. La salvación es don de Dios. Muy bien, esto es Efesios 2:8. Ya, mamá, ya te dejo que lea. Me alegra mucho lo que el hermano Temio acaba de decir. La salvación es un don de Dios. En efecto lo es, Efesios 2:8. Ahora, yo quiero que tú pongas Efesios 2:8 al lado de Romanos 11:29. ¿Qué dice Romanos 11:29? Sí, ¿qué dice? Dice el hermano Temio, pero la salvación es un regalo de Dios. En efecto lo es, Efesios 2:8. Ahora, ¿qué dice Romanos 11:29? No se retracta en cuanto a su don y en cuanto a su llamado. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, que cuando Dios te da algo, no te lo puede quitar. Es por eso, y cuando Dios te llama a algo, es por eso que ha habido predicadores que Dios los ha llamado al ministerio, a servir de forma activa a Dios, y en un momento dado han caído en un pecado que los ha dañado, y ellos ya no pueden servir a Dios porque el testimonio que han dado con su vida no respalda su ministerio, y luego ellos siguen sufriendo toda la vida porque todavía sienten el llamado. El llamado de Dios y los dones de Dios son irrevocables. Ahora, ¿qué cosa es la salvación? Es un don, es el don más grande que podemos recibir. Y dice Romanos 11:29, los dones de Dios son irrevocables. No se les puede dar para atrás. No te lo puede quitar. Cuando alguien piensa que la salvación se puede perder, no estamos hablando en términos de que esto sea una realidad. No se puede perder algo que tú nunca has tenido. O tú tienes la salvación o sencillamente nunca la habías tenido. Pero tú no puedes perder algo que no está seguro en tus manos. Es como cuando si yo te regalo este marcador y le diga, por ejemplo, a la hermana Ana le compré un marcador, es suyo,
En términos legales, hicimos un documento que demuestra que este marcador es suyo, pero usted no lo va a tener, lo voy a tener yo. Y yo me pregunto, ¿cómo pudiera la hermana Ana perderlo? Es suyo, pero ¿quién lo está cuidando? Lo estoy cuidando yo. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El Padre que me la dio, mayor es que todos, y nadie la puede arrebatar. ¿De dónde? ¿Dónde está la salvación? ¿Dónde está la seguridad de la salvación de una oveja? Está en las manos de Dios. Porque Él es fiel y continuamente va a hacer en tu vida lo necesario para traerte de vuelta. Si eres realmente una oveja. Entonces, dice hermano Artemio, la salvación es un don muy Dios. ¿Qué más? Muy bien. El don irrevocable. ¿Qué más es la salvación? Pacto. Un pacto, muy bien. Un pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué sucede? ¿El pacto de Moisés se podía quebrantar? Sí. Porque Dios le dijo al pueblo, el que hiciera esta cosa, por ella vivirás. El pueblo podía escoger guardar los mandamientos de Dios o no. Y en ese caso, 613 mandamientos, no podía en realidad guardar los 613 mandamientos. En cuanto a violar a uno, se hacía transgresor de toda la ley. Era un pacto bilateral, pero el pacto de la salvación no es bilateral. Bilateral significa entre dos partes, Dios y el hombre. Siempre que Dios haga un pacto con el hombre, ¿quién va a fallar? El hombre. Pero la salvación no es un pacto bilateral, es un pacto unilateral, hecho entre partes iguales. Y en ese caso, Dios, no pudiendo jurar por uno mayor que Él, juró por sí mismo. En otras palabras, no hay nada en este mundo que pueda separarnos del pacto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni peligro, ni espada, ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestad, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En eso consiste el pacto, en que el Padre siempre es fiel, en que el Hijo siempre es fiel, en que el Espíritu Santo siempre es fiel. Aun cuando nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Qué más es la salvación? Un milagro, excelente, me encanta esa definición. ¿Y por qué es un milagro? Porque es obra de la gracia. Porque para poder nacer de nuevo, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Nicodemo era un hombre religioso que no estaba en el pacto de la gracia, estaba en el pacto de la ley de Moisés. Y no conocía el pacto de la gracia. Y Jesús le dijo, mira, Nicodemo, el problema aquí es que tú no entiendes en qué consiste la salvación. La salvación es un milagro donde el Espíritu de Dios le da un corazón nuevo a la persona, escribe las leyes de Dios en su corazón y las escribe en su mente, y lo que sucede es que esa persona, aunque quisiera borrar lo que el dedo de Dios escribió, no puede. ¿Tú quieres saber si tú eres un hijo de Dios? Intenta borrar las leyes de Dios de tu corazón. Miren, cuando Moisés bajó del monte con las tablas de la ley, Moisés no podía borrarlas porque Dios las había escrito con su dedo. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que tirarlas y romperlas. Eso evidencia que la salvación es una nueva obra, una obra divina, un milagro. Nacer de nuevo es la obra del Espíritu de Dios escribiendo las leyes de Dios en tu mente y en tu corazón. ¿Tú quieres comprobar cuál es la veracidad de la seguridad de tu salvación? Intenta borrar lo que Dios ha escrito en tu corazón. Ahora dile, ya no voy a creer más en Dios. A ver qué es lo que pasa. Hazlo. Es más, hazlo de lunes a sábado, pero el domingo regresa aquí. Hazlo durante el lunes a sábado, a ver qué pasa. Intenta dejar de creer en Dios. ¿Y por qué no puedes? Porque cuando Dios escribe algo, dice la Escritura que la salvación es el nuevo pacto de la gracia. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Les daré un corazón nuevo, escribiré mis leyes en sus mentes, en sus corazones. Este es el pacto de la salvación, no como la ley de Moisés, que era algo escrito en piedra. Ahora Dios tuvo que escribir en tu corazón. Tú no puedes borrarlo de allí, no puedes. Sí, pero yo hay veces que dudo, pero hay veces que temo, pero hay veces que no vengo a la iglesia. Sí, eso no quiere decir que te puedas borrar del corazón lo que Dios escribió. ¿Cuántos años llevas de cristiano? ¿Por qué continúas siendo cristiano? Porque no te puedes borrar del corazón lo que Dios escribió. Si Dios realmente escribió en tu corazón, no se puede borrar. Tú tienes que perseverar, aunque estés cansado, aunque tengas miedo, aunque digas, ya no quiero saber más de la iglesia, no quiero saber más de Jesús. Hay algo que tu propio corazón
es apelativo. Tu propia mente te dice que esto no es posible. Si Dios realmente lo escribió allí, no se puede, aunque lo intentes, no se puede borrar el milagro que Dios hizo. Es algo irrevocable. Muy bien, hermano Temio, excelente, es un milagro. Dios te tiene que dar un corazón nuevo, una mente nueva, escribir allí. Cuando una vez que Dios escriba, se acabó. Tú no puedes darle a esto para atrás. Tú puedes irte como el hijo pródigo, gastar la fortuna del padre, puedes querer comer sancocho con los cerdos. En algunas ocasiones hasta has comido sancocho con los cerdos. Te has visto en un lodazal como un cerdo, pero no eres un cerdo, eres una oveja. Vas a empezar a bramir. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sápame, padre, que perezco! ¡Ayúdame, límpiame de todo pecado, toda maldad! Y el padre viene y te rescata otra vez y ven para acá que tú eres oveja. Estabas perdida, pero eres una ovejita perdida. Yo te voy a llevar sobre mis hombros y yo te voy a llevar para redil otra vez. Porque el Padre siempre va a permanecer fiel. La salvación está segura porque está en las manos de Dios. No depende de ti. Escuchen, si la salvación dependiera de nosotros, la perderíamos al doblar de la esquina. Si yo le diera a la hermana Ana el marcador que le compré, pero que está seguro en mis manos, lo perdería en cualquier momento, lo dejaría regado como su teléfono. ¿Verdad? Perdón, hermana, que estoy usando la referencia, pero es solo una ilustración, ¿ok? Perderíamos la salvación en un minuto. No llegaría ahí el carro, ¿verdad? Pero no está en nuestras manos, no depende de nosotros. ¿Pero acaso nosotros no tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor? Sí, tenemos que hacerlo, pero la seguridad eterna de ella no está en nuestras manos, estamos en las manos del Padre. Rápidamente, se me acaba el tiempo. ¿Qué más es la salvación? Es un llamado. Porque Dios nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y cómo es este llamado? Es irrevocable, no se puede deshacer. ¿Qué dice Romanos 11:29? Los dones de Dios y el llamamiento son irrevocables. Continuamos. Punto número 2. Espérense, no leímos el texto, mi texto preferido. ¿Cuál es? Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida, nadie le añade condiciones. ¿Qué está diciendo Pablo? Esto es mi texto preferido en toda la Biblia en el tema de la salvación. Dice el apóstol Pablo, capítulo 3, versículo 15. Hermanos, aunque fuera un pacto humano, una vez ratificado, nadie lo invalida, nadie le quita, nadie le añade. ¿Qué está diciendo Pablo? El pacto de nuestra salvación es un pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si un pacto humano no se puede violar, ¿cuánto más un pacto divino? ¿Por qué cuando dice la Biblia, y no borraré tu nombre del libro de la vida? ¿Por qué el nombre no se puede borrar, del nombre de un creyente no se puede borrar del libro de la vida? Porque un pacto, una vez ratificado, no se le puede quitar y no se le puede añadir. Es decir, que cuando el Padre, antes de la creación del mundo, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron un pacto, escogieron el número exacto de creyentes que iban a llegar al cielo. Y el nombre de cada uno de ellos escrito en un libro. Y si ahora uno de ellos se perdiera, entonces la sangre de Jesús se vertió en vano. ¿Entienden ustedes que la salvación, además de ser todo lo que es una transacción? La salvación es una herencia, la salvación es un pacto, la salvación es un don, la salvación es un milagro, la salvación es un llamado y la salvación es una transacción. Por eso Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Cuando Jesús vino a hacer una transacción, vino a comprar. Eso es lo que significa redimir. Él vino a pagar con su sangre el precio por cada uno de aquellos que fue escogido ante la fundación del mundo. Si se perdiera uno solo, cuyo nombre está escrito en el libro de la vida, ¿cómo se vuelve la sangre? Ineficaz. Imagínense ustedes que usted compra, no sé, cualquier cosa. Usted va hoy y usted emplea $500,000 y usted compra varios carros. Y cuando ustedes le hacen el delivery en su dealer, esperen un momento, yo di $40,000 por un BMW, ¿dónde está? A que usted no dice, pero no, deja los $40,000, tranquilo, que es un BMW, eso no es nada, déjalo por ahí. Ahora imagina que el precio que se pagó por nosotros, a ver, si tú tuvieras un dealer y tú compras 10 carros, y tú pagas $1,000,000 por los 10 carros, y tú compraste BMW, tú compraste cualquier tipo de carro, y de todos los que tú compraste son tantos que se te olvidó uno que vale $50,000, tú no le prestarías atención a que se te perdió y tú dirías, eso no es nada, tranquilo, solo se me perdió un Porsche. ¿Cuánto vale? Vale $50,000, $70,000, no importa, déjalo por ahí. La salvación es una transacción y el precio que se pagó es el más alto que el Padre pudo haber pagado jamás. ¿Tú crees que el Padre va a permitir que el precio tan alto que pagó vaya a llegar a ser ineficaz por alguien? No.
¿Acaso entonces tú fuiste capaz de impedir que una transacción divina se completara? ¿Qué poder tienes en tus manos? ¿Qué poder tienen tus decisiones? ¿Tienen tus pecados? ¿Tiene tu naturaleza? Que tú pudiste ir hasta en contra de la voluntad de Dios. Porque Él te escribió antes de la fundación del mundo un libro y al final tú dañaste el plan divino. Por favor, no nos engañemos con una teología tan de niños, tan pequeña, tan frívola, tan irreal. Eso no es lo que enseña la Escritura. El precio que se pagó por nosotros fue el más alto, la sangre preciosa del Cordero. Jesús vino a hacer una transacción. Cuando Jesús dijo en la cruz, tetelestai, pagado está. Tetel es completo. Y estai es está. Está completo, está pagado todo. Ninguno de los cuales por el Padre pagó se le va a perder, ninguno. Jesús dijo, de los que me diste, ninguno se perdió, solamente se perdió uno, el hijo de perdición. ¿Y por qué? Porque no lo era. No es que Judas perdió la salvación. ¿Ustedes creen que Judas perdió la salvación? No. Por favor, Judas. Exactamente, Judas nunca tuvo la salvación. Era el hijo de perdición. Cuando hay personas que tienen apariencia de piedad, van a la iglesia, aparentemente eran cristianos, se habían bautizado, venían cada domingo, pero un día ya no están, no perseveraron, es porque nunca tuvieron la salvación. No es que la hayan perdido, es que nunca la han tenido. La Biblia no habla en términos medios, la Biblia habla en términos de tú tienes algo o no lo tienes. Tú eres renacido o tú vas, a ti te es necesario nacer de nuevo. Tú vas al cielo o tú vas al infierno. No hay términos medios en la Biblia. Rápidamente. Continuemos, segundo punto. Es una promesa además. Porque Dios, no pudiendo jurar por alguien mayor que Él, juró por sí mismo, y Dios no puede mentir ni invalidar una promesa que hizo Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es una promesa. Es todo esto que en la pizarra dice que es. Y cuando tú entiendes que la salvación es todo eso, dices, es imposible que se pueda perder algo que solamente hace el dedo de Dios. Por eso Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres, eso es lo posible para Dios. A los hombres no se pueden salvar a sí mismos. Esto es algo imposible. Los hombres tampoco pueden preservar su salvación con sus propias fuerzas. Es imposible. Es quien preserva nuestra salvación a Dios. Ahora, no obstante eso, no quiere decir que Dios no nos llame a que nosotros nos ocupemos de nuestra salvación y trabajemos junto con Él para hacer firme nuestra vocación y nuestra elección. Ahora, cuando dijimos que la salvación es un testamento, un pacto, ¿hay algún motivo por el cual alguien no puede acceder a un testamento? Sí. Si hay un testamento donde un padre le dejó a un hijo tal herencia, si el hijo no puede demostrar que es hijo, no le dan la herencia. Y en otras palabras, ok, vamos a leer el testamento. Si tú eres Pedro Rivera, Paco Rodríguez, sí, yo soy Paco Rodríguez. Pedro Rivera, sí, es mi hermano, ahí vienen. Bueno, los dos tienen que ser Rivera Rodríguez, pero bueno. Tú eres Pedro Rivera, sí, yo lo soy. Y tu papá te dejó 10 millones, ok. ¿Y dónde está tu identidad? Demuéstrame que tú eres Pedro Rivera o Paco Rodríguez. ¿Qué tú necesitas? Una inscripción de nacimiento, ¿sí o no? Que demuestre que tú eres quien tú dices que eres. Bueno, si alguna persona dice que es heredero de la salvación, ¿qué tiene que demostrar? Tiene que demostrar su identidad, ¿sí o no? Tiene que demostrar su acta de nacimiento, ¿sí o no? Si alguien quiere heredar una herencia y no demuestra su acta de nacimiento, se le niega la herencia. ¿Por qué tú crees que las genealogías están en la Biblia? Las genealogías están en la Biblia porque los judíos no aceptaban a nadie que no pudiera demostrar con su herencia que pertenecía al pueblo de Dios. Por eso la genealogía de Jesús, creo que vamos a terminar la clase porque ya se me están desorientando. La genealogía de Jesús está por medio de la madre y por medio del padre. Porque demostraban que pertenecía al pueblo de Dios. Cuando alguien quiere demostrar que tiene derecho a una herencia, que es la salvación, tiene que demostrar con un acta de nacimiento que es hijo de Dios. ¿Cuál es nuestra acta de nacimiento? ¿Cuál es nuestra acta de nacimiento? Efesios 1:13, ¿qué dice? ¿Sí? Juan 3:16 es una invitación general, es preparto. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único hijo para que todo aquel que en Él crea, todo aquel es una frase extensiva. Pero
La herencia y la salvación es una herencia de forma personal y particular. Si ahora yo vengo a buscar una herencia, tengo que demostrar con mi acta de nacimiento que yo soy hijo de Dios. ¿Cuál es el acta de nacimiento del creyente? Todos los que le recibieron. Es así. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho de Dios, de hijo de Dios. Sí, pero ¿cómo demuestra que es un hijo de Dios? Yo me presento en el lugar donde se está leyendo el testamento y me emociono. Ay, mira, a fulanita le dejaron la casa en Suiza. A Pedro le dejaron el bote. Y así a cada uno. ¿Y tú quién eres? Yo soy Paco Pérez. Ah, Paco Pérez, a ti te dejó una casa en Los Sahachi que vale $2 millones. No sé si en Los Sahachi habrá una casa que valga eso, pero bueno, hipotéticamente hablando. Tú eres Paco Rodríguez. ¿Dónde está tu acta de nacimiento? Ay, no, yo no la tengo porque tú sabes que, mira, una vez un incendio en la casa se me quemó. Olvídalo lo que no hay herencia para ti. Que los creyentes tienen que demostrar que son quienes dicen que son o no tienen herencia. Como un creyente. ¿Cuál es el acta de nacimiento de un creyente? Efesios 1:13. Rápidamente, ¿qué dice? En él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es el Espíritu Santo de la vida de un creyente? Dice Efesios 1:13, cuando un creyente nace de nuevo, oyó el Evangelio, creyó en el Evangelio, Dios le pone una marca. Y esa marca es el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo, no es de Él. Cuando un creyente tiene el Espíritu de Dios es el que continuamente en tu vida hace lo que sea necesario para hacerte regresar al redil. Va y te busca, aunque sea una oveja perdida, va y te busca y te trae al redil. Y si tú no escuchas por las buenas, entonces lo hace por las malas. Y algunos tristemente van a heredar esta herencia, como dice la Escritura, hermano Temio, serán salvos así como por fuego y sufrirán pérdida. Si hay ovejas que son testarudas le va a partir la pata 10 veces, lo que sea necesario. Algunos van a ser salvos por fuego y van a sufrir pérdida, pero no se puede perder, aunque tristemente sea con mucho dolor. Algunos que tristemente van a llegar al cielo experimentando pérdida, siendo salvos por fuego, experimentando dolor, porque el Padre va a hacer lo que sea necesario, porque el Padre que ama disciplina. Pero el acta de nacimiento de un creyente, que cada creyente tiene que haber sido marcado, esfragizo, el término griego. ¿Y qué dice Efesios 1:13? Luego, ¿qué dice después? El Espíritu es ¿qué cosa? A ver, 14, ¿qué dice? Que es las arras de nuestra herencia. Es hasta la arrabona. Es las arras. ¿Qué cosas son las arras? Down payment. Usted sabe que si usted va a comprar algo, usted da un down payment, usted no completa la transacción, ¿qué pasa? Y pierde el down payment. En esos tiempos, la palabra arrabón hablaba de algo que tú pones un depósito como prueba que va a haber una transacción. No se cumplía la transacción, perdías el depósito. Si Dios no está dando plena certeza de que vamos a llegar al cielo, ¿por qué? Porque nos dio su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el down payment. El Espíritu Santo es arrabón. Es el pago inicial que evidencia que la transacción va a tener lugar, porque Dios no puede perder su Espíritu. ¿Te das cuenta? Ese es el acta de nacimiento de un creyente. Hay otro motivo por el cual una herencia no se concreta. Las herencias no se pierden. Ay, perdiste una herencia. La salvación es una herencia, no se puede perder. Las herencias no se pierden. Las herencias sencillamente tú no accedes a ellas. ¿Por qué? Porque no tienes un acta de nacimiento. Tú no puedes demostrar que eres hijo de Dios. ¿O qué más? Hay dos cosas fundamentalmente por las cuales se pierde una herencia. No ha muerto Si no ha muerto el testador, pero en este caso Jesús murió. Piensa en otra por la cual, aparte del acta de nacimiento, alguien no pudiera recibir una herencia. No está incluido. No está escrito, evidentemente, pero alguna otra razón. Hemos estudiado durante domingos pasados las condicionalidades de la herencia. Por favor, son clases fresquitas. No cumple con las condicionalidades. ¿Cuántas veces le dije? Si un padre le deja a una hija tal herencia y dice, hasta que no tenga 18, hasta que no se case, no puede heredar, son condicionalidades del pacto. Si sufrimos con él, también reinaremos con él. Una de las condicionalidades. Acabamos de dar las condicionalidades del pacto. La hermana Cristal va a buscar sus notas. Las condicionalidades que los hombres no cumplen
son evidencia de que no son realmente herederos. A ver, Cristal, tú lo que las tienes anotadas ahí, o tengo que buscar mis bosquejos. Dinos alguna de las condicionalidades del pacto. A ver. Dinos alguna de las condicionalidades del pacto. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si padecemos con Él, juntamente con Él, seamos glorificados. Si también reinaremos. Si fuéramos incrédulos, Él permanece fiel. 6 condicionalidades del pacto, ¿sí o no? Si alguien dice que es heredero, pero no cumple con las condiciones, se le dice, no, este pacto no se puede heredar si tú no cumples con la condición. Ah, yo quiero mi dinero. ¿Qué edad tú tienes? 16. Tienes que esperar 2 años hasta que cumpla 18. Porque tu padre escribió que una de las cláusulas condicionales que tenías que tener 18. Para tener edad, para saber qué ibas a hacer con tu vida. O el padre dijo que no ibas a recibir la casa en Suiza hasta que no te casaras. Ahora tiene que ir y casarse para poder heredar la casa, porque es una condicionalidad. Hay 2 cosas que impiden que alguien pueda recibir un testamento: la identidad que no puede demostrar o la condicionalidad que no puede cumplir. Por eso hoy en día el cristianismo nominal, tantos miles de personas pretenden ser hijos de Dios, que van para el cielo, pero otra vez tenemos en el mismo camino la misma piedra que muchas veces nos hace tropezar. ¿Cuál es? Que un testamento, una herencia, no se puede heredar hasta que tú no demuestres con tu identidad que eres hijo de Dios. Y hasta que tú no cumplas con la condicionalidad. En otras palabras, no es que tú pierdas tu salvación, es que tú nunca has sido heredero. Tú no lo has demostrado con tu vida, tú no lo has demostrado con tu identidad. Por sus frutos los conoceréis. Tú no has cumplido con las condicionalidades del pacto. Es por eso que miles de almas creen que van a ir para el cielo, pero no cumplen con las condicionalidades del pacto. No sufren con Cristo. Las 6 condicionalidades, que en la Biblia hay más. No sufren con Cristo, no padecen con Él, no entran por la puerta estrecha, el camino angosto, no cargan su cruz, no se niegan a sí mismos. Si alguno quiere ir al cielo, tiene que cumplir con la condicionalidad. ¿Cuál es? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Eso, por ejemplo, es una condicionalidad. Si alguno no se quiere negar a sí mismo, no quiere tomar su cruz y seguirle, el cielo no es para ti. Porque Jesús dijo, si alguno quiere venir detrás de mí, ¿a dónde es el cielo? Bueno, tienes que cumplir con esta condicionalidad. Entonces, ¿por qué alguien no puede acceder a una herencia? Ah, porque tú no eres heredero, mijo, tú no puedes demostrarlo con tu identidad. Tus frutos no lo demuestran. O tú no tienes el Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu, no es hijo de Dios. Tú no cumples con las condicionalidades. Tú no te niegas a ti mismo, por ejemplo, tú no tomas tu cruz y le sigues. Continuemos. Entonces ya el tercer punto de nuestra clase. Entonces, si la Biblia es categórica y nos enseña que la salvación no se pierde, en cambio no accedemos a la herencia porque no podemos demostrar nuestra identidad, no podemos cumplir con las condicionalidades del pacto. Entonces, este texto que tenemos delante, en realidad, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo este texto realmente? Para nosotros poder saber qué está diciendo este texto, tenemos que ubicarnos en el contexto y tenemos que identificar a qué parte de la Escritura pertenece este texto. ¿Cuántas veces le hemos dicho que a la hora de nosotros estudiar la palabra de Dios, un paso fundamental es identificar qué parte de la Escritura estamos escudriñando? ¿Por qué? Porque ustedes recuerdan que la Escritura, todas las cosas no son iguales. No es lo mismo mandamiento, un mandamiento es éntole. No es lo mismo una doctrina, que es didascalia. No es lo mismo un saludo, aspasmo. No es lo mismo una exhortación, paraclesis, que una promesa, una profecía cumplida. El ejemplo de ello es que cuando los creyentes confunden qué parte de la Escritura tienen delante, vienen consecuencias graves. Les voy a poner 2 ejemplos rápidamente. Los carismáticos dicen, Dios me tiene que sanar porque la Biblia dice, Él llevó sobre el madero nuestras enfermedades y dolencias. ¿Qué piensan los carismáticos? Que eso es una promesa de Dios. Confunden una promesa con una profecía. Y no entienden que cuando la Biblia dice, Él llevó sobre el madero nuestras enfermedades y dolencias, no es una promesa, es una profecía cumplida. Las profecías cumplidas no se repiten. Se cumplían y no son repetitivas. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no puedes agarrar de un texto como ese y exigirle a Dios que te sane, porque no es una promesa. Las promesas son para ser reclamadas, pero las profecías no. Les pongo otro ejemplo clásico y con graves implicaciones en este tiempo.
el Evangelio de la Prosperidad, ¿de dónde salió? El Evangelio de la Prosperidad salió de un hombre, un carismático, que leyó la tercera carta de Juan a Gallo, leyó un saludo de Gallo y convirtió un saludo de Juan a Gallo. Juan le dijo a Gallo: deseo que al recibo de estas líneas tú estés prosperando en todo. Típico de la época, cuando se escribían cartas, seguía un patrón, y uno de los patrones era que tenía que haber un saludo, un deseo de prosperidad. Juan le dice a Gallo que desea que él prospere, pero la prosperidad, esa palabra griega, habla de un viaje exitoso sin peligro, porque en la época los viajes eran muy peligrosos. Cuando las personas salían a viajar tenían que ir en caravana porque había peligro de ladrones, había peligro de esclavistas, había peligros del clima, había peligros del terreno que era hostil, no habían hoteles como hay hoy en día, dependían de que las personas los hospedaran y los viajes eran peligrosos. La palabra que usa Juan es para referirse a un viaje exitoso. Juan lo que está diciendo ahí, en otras palabras: deseo que te vaya bien, el camino de la vida, como le va a tu alma bien. ¿Qué hizo este hombre? Oral Roberts cogió este saludo y lo convirtió en una doctrina. Y luego la doctrina se extendió porque era una doctrina apelativa que le promete a la gente: vas a ser rico, próspero, cómodo, abundante. Y ahora es un evangelio y se conoce como el evangelio de la prosperidad. Tomas un texto y lo sacas de contexto para un pretexto y traes un mal insospechado. Ahora hay millones de personas que creen un evangelio de prosperidad que no va a llevar a las personas al cielo, que adora mamonas. ¿Y todo surgió de qué? De un texto de la Biblia mal aplicado. Por eso es tan importante identificar qué tipo de texto tengo delante. Vayamos a nuestro texto. ¿Qué tipo de texto tenemos delante? Una promesa. Jesús le está prometiendo a aquellos de la iglesia en Sardis, específicamente al predicador de Sardis, ¿qué le está prometiendo? 3 cosas que se expresan de forma homóloga a través de 3 expresiones. Y la segunda expresión dice: no borraré tu nombre del libro de la vida. ¿Qué significa eso? Eso tiene un significado especial para los cristianos de Sardis. ¿Por qué? Porque en Sardis tenían la costumbre, esa ciudad específicamente, cuando había un criminal que cometía un acto criminal aborrecible, había un rollo donde se escribían los nombres de los ciudadanos. Y en Sardis, cuando un criminal cometía un crimen aborrecible, cogían y borraban el nombre del rollo. Es por eso que las personas en Sardis entienden lo que Jesús está diciendo. Jesús le está diciendo: el libro de la vida no es como el rollo de Sardis, que un ciudadano porque cometió un crimen atroz se puede borrar. El libro de la vida no se puede borrar. Es más, no es una advertencia lo que Jesús le está dando ahí a las personas. Porque muchos creyentes lo leen y piensan: esto es una advertencia. ¿En la Biblia hay advertencias? Sí, en la Biblia hay advertencias. A ver, ¿usted conoce alguna advertencia de la Biblia? El que piense estar firme, mire que no caiga. Es una advertencia, está advirtiendo que tengas cuidado, no caiga. Cuanto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto. Otra advertencia. ¡Ay de ti, Corazín y Betsaida! El castigo va a ser más tolerable para Tiro y Sidón. Otra advertencia. Hay muchas advertencias en la Biblia, pero ¿qué sucede? Nuestro texto no es una advertencia. Nuestro texto es un litote. Es el recurso literario. ¿Qué cosa es el litote? El litote es una afirmación que usa una negación para resaltar el valor de la afirmación. En otras palabras, Jesús lo que está resaltando el valor de que van a ser glorificados sin lugar a dudas. No es una advertencia, un miedo que hoy voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo: voy a confirmar tu nombre como que está escrito en el libro de la vida. Es un litotes. Ay, no me hables de recursos literarios. Las personas no entienden que los recursos literarios son parte de la escritura. Por ejemplo, Jesús usó parábola. Jesús usó metáfora. Petáfora, un saludo petáfora. Jesús usó metáfora. Siempre que digo metáfora me acuerdo de petáfora. Jesús usó hipérboles cuando dijo: más fácil es que pase un camello por el hueco de una aguja. Algún rico entra en el reino de Dios, un camello no pasa por el hueco de una aguja. Es una imposibilidad. Eso es un hipérbole. Jesús usó hipérboles, parábolas, metáforas, símiles. En el caso de Juan está usando un litote.
El litote no es una advertencia. Muchos creyentes cuando leen esto, ya voy a terminar, dicen, ¡ay no! Se aterran. Esto es una advertencia que podemos perder la salvación. Para nada. Es una promesa que confirma a través de un litote que tu nombre va a ser identificado como que está escrito en el libro de la vida. Es todo lo contrario. Es una afirmación cuyo valor resalta una negación. Eso es un litote. No es una advertencia. No tiene nada que ver, por favor. Y es una advertencia que entendían en su contexto, porque un contexto cultural es que ellos sabían que en esa ciudad, cuando un ciudadano cometía un crimen capital, borraban su nombre del rollo de la ciudad. Entonces, es perfectamente comprensible para ellos. No tiene nada que ver con perder la salvación. Pero, tristemente, hay cientos de creyentes aterrados, llenos de miedo, crecen endebles, crecen inseguros. La salvación no se puede perder porque tu nombre fue escrito en el libro de la vida con sangre. La sangre preciosa del Cordero. La Biblia no habla en términos de perder la salvación, la Biblia habla en términos de ¿eres salvo? ¿O te es necesario ser salvo? ¿Naciste de nuevo? ¿O te es necesario nacer de nuevo? ¿Tienes una relación o tienes una religión? ¿Vas al cielo o vas al infierno? En esos términos habla la Biblia. En otras palabras, ¿lo tienes o no lo tienes? ¿Estás en la verdad o estás en el error? ¿Caminas con Cristo o caminas con el mundo? No hay término medio. Por eso Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Hay solo dos opciones en la vida. O tú recoges con Jesús o tú desparramas tu vida y luego tu alma. Para terminar, ¿alguna pregunta, intervención, comentario? Me perdona por el tiempo que nos pasamos. Algunas clases son más difíciles que otras. Este texto, para concluir, este texto es uno de los textos conocidos en teología como textos oscuros. Ahora, escuchen, recuerden lo que siempre yo les digo a ustedes. Esto dicen los seminarios, porque en la Biblia no hay nada oscuro, porque David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz que alumbra mi camino. Todo en la Biblia es luz. Textos oscuros, solamente una forma como la teología le llama, que yo no le llamo. Es un texto, como dijo el apóstol Pedro, es un texto difícil. Esta expresión es un texto difícil. Texto que los indoctos, los inconstantes tuercen para su propia perdición. Nosotros no podemos torcerlo. Nosotros tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual, como Jesús dijo. Que cuando el enemigo, ustedes saben que el enemigo intentó hacer forcejeo con Jesús a través de la Escritura. Echemos un pulsito a ver quién sabe más de la Biblia. Y le dijo a Jesús, escrito está. Lánzate por el abismo, porque Él mandará a sus ángeles. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Tú la conoces? Yo la escribí. ¿Tú la conoces? Yo la escribí. ¿Y qué dijo? Sí, pero escrito está también. Esto sí, ¿qué cosa es esto? Acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios tiene que ser corroborada con la palabra de Dios y todo tiene que encajar. Tiene que ser acomodado espiritualmente. Fue lo que Jesús hizo. Y que nosotros no podemos torcer. ¿Qué hizo el enemigo? Estaba intentando torcer un texto de la Biblia y aplicarlo a un contexto donde no era aplicativo, donde no se ajustaba. Y Jesús que dijo, no. ¿Tú la conoces? Yo la escribí. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, por eso tenemos que aprender a conocer las Escrituras. Porque una cosa es conocerla, otra cosa es vivirla, otra cosa es experimentarla. Y entonces no podemos torcer las Escrituras. Bueno, ¿alguna pregunta, intervención, comentario para terminar? ¿Nadie? Recuerden, o se lo saben todo o no saben nada. ¿Verdad? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta clase, por este texto que acabamos de escudriñar. Tu palabra nos da plena seguridad, certeza, convicción de nuestra salvación a través de la sangre preciosa del Cordero. Está en tus manos, pero ayúdanos a dar un testimonio vivo, real y verdadero de nuestra identidad con Cristo, llevar fruto porque por sus frutos los conoceréis. Estás dispuesto a vivir, Señor, pagando el precio cada día para la gloria de tu nombre. Danos la gracia que desesperadamente necesitamos el trono de la gracia y perdona todos nuestros pecados. En el precioso y glorioso nombre de Jesús, por la sangre que habla mejor que la de Abel. Amén.